Conversan del cine que les gusta. Diseccionan películas que nadie recuerda. Escuchan música poco prestigiosa y pierden el tiempo haciendo listas de relativa importancia. Bienvenidos a una nueva emisión de Crimen Organizado, el podcast de los hermanos García Bogliano. Hola, bienvenidos a Crimen Organizado, el podcast de los hermanos García Bogliano. Yo soy Adrián García Bogliano. Y yo soy Ramiro García Bogliano. Bueno, después de una pausa larguísima, ¿no? Esto fue Uh-huh. otro momento Stanley Kubrick de... Otro más. Otro momento Stanley Kubrick de nuestra existencia. Pero todo bien. Creo que podemos darle una explicación a nuestros 4 oyentes o los 2 que queden después de Sí, toda la pausa. un Eh, par quedan, un par quedan. yo estaba un poco desmotivado, la verdad. O sea, sí, estaba un poco desmotivado. Cuestiones ahí que pueden ser quizás personales o de apreciación del cine o lo que fuera. Eh, y era un poco como esta situación en la que me pareció que estaba bueno tomar una pausa para no estar repitiendo tantos conceptos o diciendo por ahí las mismas cosas una y otra vez. Pausa en Uh-huh. la cual Ramiro hizo un gran podcast que fue Doble Homicidio. Eh, y nada, creo que nos vino muy bien. Y bueno, Ramiro, que estás con California Secreta junto a nuestro querido Sebastián De Caro, que también es una gozada escucharlo. Sí, es todo el mismo crew realmente, ¿no? Citric y compañía y Seba. Así que nada, no, la verdad, toda la aventura de California está resultando muy, muy, muy interesante. Aparte, pensar un tema del podcast, digamos que llevamos años haciendo, ¿no? Tanto con Seba, también con Citric, que hemos tenido colaboraciones y otra gente, pero pasarlo a un formato, digamos, de un streaming, ¿no? Como para una plataforma o como se le diga, tipo Vorterix, bueno, es otro formato, pero también es interesante ver que hay como una avidez por ese tipo de diálogos, digamos, un poquito más en profundidad sobre cine, aunque evidentemente no es lo mismo que un podcast literal, digamos. Y bueno, y aparte con el lujazo, digamos, que tiene ahí con Seba entrevistando a gente como súper interesante o súper mítica. Eh, yo en especial, bueno, la verdad quedé especialmente traumatizado, no, transformado positivamente después de conocer ahí a Cecilia Roth, ¿no? Que Sí, ya habíamos hecho el podcast largo hace años sobre Arrebato, ahí le conté, pero bueno, fue como encontrar a un miembro de nuestra familia cinematográfica, ¿entiendes? Es alguien que te das cuenta que determinados obras que hizo, digamos, fueron como súper importantes, ¿no? Evidentemente estamos hablando de Arrebato, eh, pero también, digo, si uno es sincero y dice realmente películas que me marcaron un lugar en el mundo, también como tengo muy, muy en mi mente todo lo que es la época de, ¿cómo se llama la otra de Aristarain? La acabo de borrar. Martín H, tal La vez. de Diego Boto, la de Juan Martín Diego H. Boto. ¿Cuál? Martín H. Martín H., luego también todo lo que fue el momento en el que vi todo sobre mi madre, el momento en el que salió todo sobre mi madre, pero también me acordaba del trauma que me había generado el capítulo que había protagonizado ella y se lo dije, me acuerdo, de Pepe Carballo. Entonces, nada, dices, es como es alguien que forma parte de mi educación audiovisual y nada, una persona súper cálida y súper interesante. Haciendo un poco la investigación para eso, vi que tiene un Yalo en el 79. Oh, Tiene un Yalo como menor, ella dice nunca lo vio, dice que nunca lo vio, que el director le dio un guarro, mm, eh, qué raro. pero hay que utilizar, hay que encontrar ese Yalo. Es como decirte, no es delirio profundo, pero tiene como profundo no sé qué. Eh, no sé si es Fabio Testi el protagonista, o sea, es muy para encontrar. No la he encontrado todavía la película, pero hay que localizarla. Así que Total. no, una hermosura. Y bueno, lo del podcast sí está bien, yo creo que la pausa nos vino bien para refrescar, porque también hay otros puntos de vista, un poco todo lo que fue el podcast ahí con Citri, que fue súper espontáneo
por ambas partes, porque también había una pausa de su podcast de Cracovia en ese momento y nosotros habíamos pausado, así que estuvo totalmente hermoso. Igual ahí colaboraste y luego tuvimos una especie de, ¿no? Como en las series estas que de repente hacen una película, hacen como, bueno, ¿no? Parece que terminó, pero bueno, hacemos la peliculita ahí, ¿no? La película de Los Santos de Newark, ¿no? La de Los Soprano y todo eso. Bueno, hicimos el de la trilogía de Maxine con Seba ahí en medio, que fue una especie de emisión extraña. Y luego el especial Bandas Sonoras, que no sé, era como una especie de crimen Vimo, Sí. ¿no? Crimen Climilla, pero eso. Este es nuestro regreso oficial y nos pareció interesante. Digo, siempre probamos como, ¿no? Hablar de un título en específico o hablar de alguna saga, en algún momento lo hemos hecho programas sin tema, digamos, eh, pero en este caso, algo que siempre nos apeteció, que era proponernos el uno al otro películas que para nosotros eran súper importantes individualmente, que lo habíamos vuelto loco al otro con esta película está muy bien o hay que verla o es súper curiosa de ver, pero que el otro, por una razón u otra, nunca vio y un poco como tarea, como obligación para la emisión, es que yo te impongo que finalmente veas una peli y tú me impones a mí que finalmente vea una peli. Y entonces vamos a empezar con el primero de los dos títulos que al final resulta que tienen puntos en contacto a pesar de que, si lo vemos sobre el papel, son, Parecía que no. ¿no? Parecía que absolutamente no tienen nada. Así que bueno, sí, vamos a empezar con la primera. Esto va a ser nuestra primera tanda de regreso y el título yo creo que nos lo guardamos, ¿no? El de la siguiente para que sea sorprendente, De la siguiente de la temporada, siguiente película. totalmente. Entonces hoy vamos a empezar Película con, que propusiste dime, vos, es la película que propusiste claro, vos, que me dijiste durante muchos años que tenía que ver, y esa película es, Sonny Boy, la película de Robert Martin Carroll del año 88, 89, según a qué fuente consultes. Yo voy a ir con 88 porque la siguiente, o sea, la que propones tú, es también del 88. O sea, Sonny Boy cuando termina pone copyright 88 y la película que has propuesto tú pone al final copyright 88. Entonces, ya ese es el primer punto en contacto no buscado, digamos. No, no me es que gusta. estamos haciendo desafío Sí. 1988. Eh, Así que nada, Sonny Boy. Muy bien, ¿querés contarnos un Vamos. poco de qué se trata de la película? Sí, vamos con la sinopsis. Voy a pelearme un poquito aquí con el VHS porque me encanta leer los VHS de la época. Este es el VHS de CBS. Ahora voy a contar un poco cuál es la historia o cuál es mi historia con este VHS. CB Films Video. Y en la portada pone, advertencia, esta película contiene secuencias que quizá usted no podrá resistir. Whistle, un hombre cruel que se alimenta con odio, golpea duramente al matrimonio que conduce un Cadillac robando el coche. En el asiento trasero duerme un bebé. Es Sonny. Whistle lleva el vehículo a su jefe, Slew, un psicópata que es mucho más que un ladrón. Él maneja a su antojo la ciudad de Harmony. Slew es un hombre de peligrosa violencia. Junto a Pearl, su esposa, entre paréntesis, así, un travesti, se convierten en extravagantes padres del bebé. El horrible crecimiento de Sonny comienza. Slew lo encierra en una caja metálica, donde el niño se hace en verano y se hiela en invierno. Más adelante, ata al muchacho a un coche, arrastrándolo por la grava. Hace que sufra hambre hasta el punto de lograr que coma gallinas vivas. Finalmente, Slew le corta la lengua para que no pueda contar las torturas de que ha sido objeto. Sonny, ya un joven, está listo para que Slew pruebe su arma secreta. Por la noche suelta a Sonny entre sus enemigos, que sufren terribles mordeduras. Pero una parte de Sonny busca rebelarse. Ha visto que el mundo es distinto del que Slew le ha enseñado. Entonces conoce a Rose, que siente simpatía por él. Es una cosa que Sonny nunca pudo imaginar. Es bastante creativa. Creativa, y lo peor de todo es que llevabas una hora leyendo y era el primer acto de la El película. primer acto de la película. Parecía que ya era como que te había contado toda la película Sí, completa. Y parecía la típica película, ¿no? Que te estaba contando la película completa, pero no. Sonny Boy del año 88, David Carradine, Paul L. Smith, Brad Dourif,
Sidney Lassick y algunos otros actores en lo que es esta película. Yo si quieres ahora te cuento cómo llegó a la película, tú cuéntame cómo no la viste o cuál fue, o sea, más allá de lo que yo te haya dicho, qué relación, dónde la viste, o sea, dónde viste que existía, sabías que existía, qué referencia, qué vibra te daba. Yo no tenía ni idea que existía esta película. Esto fue en mi recuerdo, que quizás vos lo tengas un poco distinto. En mi recuerdo, a principios de los 2000, en el momento en que estaba tronando ya completamente el VHS y Mm, desaparecía, y ya estaba con toda la fuerza desde hacía un rato el DVD, que ujú. claro que el VHS no volvía más. Em, Vos y yo empezamos en esa época, digamos que fue un momento donde empezamos como a sacarnos las ganas de recuperar algunas películas y comprar películas en VHS justamente que no habíamos podido Sí, tener. porque aún teníamos VHS funcionales. Teníamos VHS funcionales y de hecho creo que fue curiosamente a contrapelo de todo el mundo el momento donde más crecieron nuestras colecciones de VHS, Puede ser, ¿no? puede ser. Justamente como en ese momento de reventón. Y yo llegué a España y vos te habías comprado varias películas, muchas que eran como, yo no tenía ni idea qué eran y que eran muy interesantes. Y es curioso porque vos me señalaste varias películas, ahí estuvimos ahí charlando de varias, y en ese momento yo vi, por ejemplo, ahí en tu colección, descubrí, por ejemplo, dos películas que para mí fueron esenciales y que son esenciales hasta el día de hoy. Curiosamente, una en IMDb, cuando abro la página de Sony Boy, me aparece abajo como recomendada, que es Shallow Grave, Ya lo dudé. no la de Danny Boyle, Shallow Grave, la película de los 80 que redescubierta hace algunos años gracias a Vinegar Syndrome, a la edición de Vinegar Syndrome, pero una película que estuvo olvidada completamente durante años. Richard Stiles, el director, me parece. Styles, creo que sí. Que es una película que a mí me fascina, la volví Ah, a ver excelente. el otro día y me encanta la película. Maravillosa. Y otra película que recuerdo también de esa época que fue Los ojos de un extraño, con una Sí. jovencísima Jennifer Jason Leigh. Seguramente vos llegaste a través de tu fanatismo por Jennifer, Ujú, película. Y esa fue otra película que vi que me obsesionó completamente y que amo. ujú, Pero dentro de esa lista y dentro de esas cosas estaba Sony Boy, también estaba el VHS de Sony Boy, y vos me dijiste esto lo tenés que ver, es rarísimo, y yo tenía las ganas de verla, pero de esas cosas extrañas que pasan en la vida, nunca la vi. Y estamos hablando de hace más de 20 Un años. cuarto de siglo. Un cuarto de siglo. Sí, sí, O sí. bueno, 20 Bueno, años. sí, 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 no, 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 en 2001, 2002, 2003, por ahí habrá Ujú, sido, me imagino yo. Eh, ujú, em, y sí, de esas películas que quedan ahí pendientes, que sí, sí, algún día, algún día, algún día, ujú, hasta que hiciste esta propuesta y además vi que está en mi plataforma favorita, en Tubi, ujú, lo cual me ayuda mucho porque es una película, ¿no? Fuera de eso, medio difícil de conseguir, dije, qué bueno poder verla legalmente y que a lo ujú. mejor a este director o a su productor o video, a Sonitis, le llega así unos centavitos. ¿Asonitis está vivo? Por lo que entiendo, sí. Ah, Sí. eh, claro, hay una edición, digo, yo no soy experto, pero sé que hicieron un buen remaster hace casi 10 años, porque ya sabes que los años pasan muy rápidos últimamente, tipo 2017, que tenía, no sé, Shout, puede ser, alguna de estas, pero es como dices tú, como es un mercado extraño este del physical media, seguramente lo que esté dando vueltas sea muy caro porque no debe haber sido una tirada muy grande y ya No, es nunca, como nunca, bastante nunca me he cruzado con un Blu-ray de Sony Boy. de Sony Boy. No. Y bueno, y tiene la curiosidad de que hay dos pistas de audio comentario, una del director y otra de Graham Whiffler, el guionista. Buenísimo. Bueno, ahora luego hablaremos de todo esto. Yo básicamente es una película el primer recuerdo que tengo es año 90 si no me equivoco, yo lo estoy poniendo año 90 o finales del año 89. eh, Ver el anuncio, yo estaba en segundo año de la secundaria más o menos o algo así, no me acuerdo, y me acuerdo que yendo al,
al secundario, digamos, al instituto al que iba yo, bueno, a veces pasaba por el subte o iba de ahí a otro lugar y en el subte, en el metro, había unos carteles, digamos, como unos anuncios, ¿tú te acuerdas? Que tenían esta forma así como medio cóncava, que eran muy, muy grandes, en los que anunciaban, bueno, de todo, pero también anunciaban estrenos de películas, ¿no? Era como, era más que el Locadina que tienes ahí, o sea, ¿no? Serán, no sé, como 4 veces eso que tienes atrás. Y recuerdo, por ejemplo, uno de los momentos así arrebatadores de mi vida, haber visto el cartel de Eduardo Manos de Tijeras, Eduardo Manos Tijeras, que era como muy, muy arrebatador, digamos, el cartel. Igual la película nunca la fui a ver al cine. Eh, y recuerdo en una ocasión uno de esos copado totalmente, poner en la estación de Plaza de España con Sonny Boy. Eh, Se estrenó en cine en España. Supuestamente se estrenó en cine. No, no, no me suena que hubiera ese tipo de carteles para Video. No, recién en video. Lo que no. pasa es que he estado buscando en toda colección y no encuentro nada español de Sony Boy más que VHS. Pero un estreno en cine tuvo. O Qué, sea, en esa época, ¿cómo? qué locura. Yo creo que ni el director de la película se debe creer que hubo un Yo cartel gigante en el metro Madrid de... estuve escuchando el audio comentario y el tío se nota que no sabe mucho de cómo se movió la película y no tira el dato de España, porque si no lo diría con mucho orgullo, ¿no? O sea, el tipo la tiene como que lo fue apaleado por la película y listo, pero algún dinero le sacaron evidentemente porque la película circuló. Era una película que en ese momento ya se veía el cartel, no sé si vas a hacer algún tipo de edición en vídeo, se va a ver, es totalmente contraproducente, es una portada que es bastante horrible, digamos, era como chocante un poco porque me decías, esto yo no sabía tanto de las categorías del cine, pero me daba cuenta que era algo que se veía muy exploit, muy serie Z, como para estar ahí. E incluso me llamaba la atención eso ahí, ¿entiendes lo que te quiero decir? Es Total. el agujero ese del que sale una mano con unas garras y pone esto de la película, ¿no? Lo que decíamos, usted no va a poder soportar estas imágenes. No es el tipo de publicidad Que se que utiliza en esa época. no, ponerle en los 80 puede ser que hubiera habido ¿no? carteles exploit así, pero esto ya era como out of time Total. totalmente y yo me quedé así como diciendo, ¿qué es esto? Bueno, pero ni corto ni perezoso, la película me intrigó, pero digamos yo en esa época no era el tipo de película que estaba buscando y aún así hay que hablar que el cartel tampoco representa lo que es la peli, no, no termina de hacerlo y vamos a hablar un poquito de por qué. ¿Qué ibas a decir, perdón? No. ¿Qué cartel representaría lo que es la peli? Porque Hay un cartel, la peli es muy freak. De es hecho, muy freak. podemos ir adelantándolo. Es muy freak. Bueno, Que ya no yo se creo que hayan dado cuenta con el por el argumento. argumento nos damos cuenta, pero hay un tema de tono que ahora vamos a atacar con la peli. Eh, no, no era el tipo de película, o sea, tú y yo en general siempre nos gustó el cine de género y todo esto, pero nunca fuimos muy mondo, nunca fuimos demasiado exploit. Yo creo que hemos tenido pequeñas épocas de eso, pero tampoco era lo que buscábamos, ¿no? Como película tal. Y había algo raro en esto, ¿no? Tampoco era como, yo creo que en esa época yo debo haber finalmente he accedido justo en un videoclub de estos en los que empecé a comprar, yo creo que empecé a comprar eso, sobre todo ponerle a partir del 94 mucho VHS, hubo una pausa y luego retomamos ahí cuando se empezaban a desguazar ¿no? los videoclubes de VHS. Eh, pero Holocausto Caníbal la vi en esa época, ¿no? O sea, me súper impactó, siempre tal, y un nuevo videoclub, nos mudamos de casa y tal, y en perdón, nuevo barrio, nuevos videoclubes, nuevas reglas, nuevas películas, y ahí vi eso, Holocausto Caníbal, pero nunca he sido súper dedicado a ese tipo de cosas, ¿no? El cine exploit por el exploit y el exceso por el exceso, no me llama mucho la atención. La película esta distribuidora CB Films era de las más populares de la época, eran conocidas, digamos, pero también estaba un poco en retirada CB Films, me acuerdo. Era la época en la que ya comenzaban como a quedarse, ¿no? Básicamente las majors, Con todo el pastel. con todo eso, o sea, quedaron algunas un poco raras, pero no, cada vez eran menos, ¿no? Y se fueron reciclando y algunas fueron desapareciendo. CB Films es de la época, eso que hemos hablado aquí de Lauren Films, por ejemplo, de Izaro Films, que eran películas que nosotros consumíamos un montón, pero que tuvieron una época de gloria y qué tal. Bueno, pues esto es para mí, de los últimos coletazos de CB Films.
Y en uno de estos videoclubes nuevos en los que yo estaba Sony Boy, pero era lo típico, agarraba, leía la sinopsis, miraba la portada, la evaluaba, alquilaba otra. Me acuerdo que, o sea, por ahí lo exagero un poco, pero puedo haber estado seguro un año esquivando a Sony Boy, como diciendo, no estoy tan desesperado. Te ha pasado, ¿no? Eso de que vas al videoclub, vas Total. a lo Película que que uno realmente te apetece. pasaba 700 veces por encima de esa película hasta que finalmente decía, bueno, dale, ya no había nada más, o ese día justo se habían llevado otra o sí, algo que finalmente decías, bueno, hoy dale, sí, ya está. Claro, porque aparte tenías, me acuerdo de este videoclub ahí en Pozuelo, era el que tenía la sección estrenos, ¿no? Y luego tenía la sección, bueno, las secundarias, las que ya tienen un tiempito, eran más Más baratas y barato. aparte te las daban más tiempo. Y había, recuerdo en alguno de esos videos que había promociones incluso. A lo mejor el fin de semana te dejaban llevarte esa 10 gratis. por 2 sí, algo así había. Algo así había. Entonces, Mm. cuando ya estuve, ya raspé el fondo del tarro de dulce de leche, finalmente creo que a finales del 91 o puede ser un poco más adelante, pero ahí lo tengo como medio impreciso, junto a otras dos o tres pelis que me zampé ese fin de semana, estaba Sony Boy. Y dicho y hecho, es una película que cuando la vi por primera vez es como, no me gusta, pero no me puedo olvidar de esta película. Es decir, hay algo en la desconexión permanente de entre los elementos que me frustra en tantos aspectos que no me la puedo sacar de la cabeza y no puedo dar una cronología bien específica, pero estoy seguro de que la volví a alquilar o la dieron en la tele en algún momento y la volví a ver porque sé que la repetí. O sea, siendo una película que después del primer visionado era como, ¿qué mierda es esto, no? Es como, eh, sé que la repetí, sé que nunca la olvidé. Según tú dices, que yo eso no lo recordaba en algún momento, eso de que ya estaba la diáspora de los VHS, la tuve y la vi más de una vez. Y ahora sí, hacía como eso, 15 añitos, 20 añitos que no la revisaba, pero es una película que, como ya hemos hablado aquí muchas veces, esas películas que tampoco necesitas vértelas cada 2 años para tenerla muy presente. Y, y nunca me había asumido como fan, digamos, de Sony Boy, es como una especie de fascinado por Sony Boy. Hoy me considero totalmente fan de la peli. Eh, pero bueno, o sea, y digo, y creo que la he visto en las mejores condiciones porque evidentemente cuando yo la vi originalmente era doblada, era full screen, eh, Bien. pero bueno, la vuelvo a ver hoy y incluso, bueno, es uno de los aspectos, ¿no? Es una película que no se ve como una película exploitation, es decir, la imagen que tiene, y es una de las primeras discordancias, ¿no? Es lo que es discordante con la película. No te voy a decir, uy, es la mejor foto que he visto en mi vida, pero es realmente una película muy cuidadita, muy bonita en cómo se ve y todo esto. Pero bueno, ahora vamos a por tu percepción Oh, claro, es que actual. ahí hay un primer punto para mí que es muy interesante. Cuando uno veía muchas de esas películas en VHS, era difícil, más allá de la experiencia o la no experiencia de uno dentro del mundo del cine y todo esto, Uh -huh, muy difícil en muchos casos distinguir qué tan berreta, qué tan zeta, qué tan chota era una película. uh De -huh, unas películas que venían, esta película de un 2.35 hermoso, o sea, está filmada en panorámico. eh, y uno veía, por ejemplo, copias que venían cortadas, copias que venían, ¿no? Como con determinada, ya, o sea, mal transfer, dobladas encima, y era como, esto es choto, está mal hecho, está ok. Y creo que fuera de lo que eran como, ¿no? Los grandes maestros que atravesaban eso y uno se da cuenta, digo, película de Argento, una película de De Palma, una película de cierta gente, y es como, no importa el formato que la veas, sabés el nivel estético que tiene eso. Pero hay muchas películas que eran como un misterio y que ahora yo siento que se están descubriendo finalmente en estos transfers, en estas cosas donde uno ve y dice.
esto tiene un nivel muy superior a lo que uno podría haber sospechado. Digo, Ujú. no la vi en VHS, pero supongo que estaría ese halo de misterio, digamos, con esto, ¿no? De qué tan trashy o no era realmente la película, ¿no? O sea, como que no No, no, sé. no. Ese era lo primero que decías, mira, ok, vamos a ver una película descerebrada, de psicópatas y no sé cuánto, porque había muchas películas, o sea, en esa época había películas, yo qué sé, y yo también les escapaba bastante, digamos, pero yo qué sé, Psycho Cop, o, ¿entiendes? Había creo que era otra Motorcycle, de esas películas que se nota que eran muy B, digamos, que les ponía una portada más o menos molona, Annihilator, ¿entiendes? O sea, algunas las distribuyeron a Major, otras no. Hay otra que también le tengo mucho cariño, que luego me di cuenta que es una especie de remake que se llama Trampa en el Pantano. Es una especie de I Spit on Your Grave, pero más redneck, más jovial. Es como decir I Spit on Your Grave, pero en una zona pantanosa eh, ¿cómo se llama? Southern Comfort, ¿entiendes? Entonces, pero era muy hillbilly, la recuerdo muy hillbilly, luego me di cuenta, claro, es el remake de una película que se llama, de los 70 que se llama Gator Bait, Claro. esta no sé qué Bait se llama, y que la distribuía CIC, que era Columbia y todo esto, pero una película, eso, rodada en 16 milímetros, con un presupuesto ahí bajo y con toda la cosa exploit, y eso lo distribuía CIC, pero por otro lado te venía una película con sofisticación audio no visual vendida como el puro exploitation, como es eh, Bueno, Sony Boy. Entonces estaba bueno porque era una sorpresa siempre. Es decir, no podías evaluar exactamente. Yo me acuerdo tú y yo haber visto el elemento del crimen con una claro, carátula absolutamente demencial que parecía Schwarzenegger con un y una bigote. explosión. Con un Y sí, bigote y era la portada del Elemento del el Crimen. elemento del crimen, una película exquisita visualmente y parecía que... entonces, eso era bueno. Sonny Boy lo que es engañoso, es la propia película es engañosa consigo misma porque, digamos, esa portada es la de Asonitis. Empecemos. Cuando yo vi Sonny Boy, al tiempo, digamos, sale en Fangoria, que en esa época está, ¿no? Durante 5 años salió Fangoria en español en su edición original. Había una entrevista con Asonitis, que Asonitis, entre otras cosas, es el productor de Piraña 2, es el capullo que responsable de haber descubierto y haber echado a James Cameron de Piraña. Descubrió James Cameron, lo hizo hacer ese pedazo de basura de película y encima lo echó y encima la terminó él. Claro, Termina de dirigir Ovidio Asonitis. O sea, unos huevos de ese tamaño tiene Ovidio. total, total. Entonces tiene otras, él es el director de Beyond the Door, que yo nunca la vi. Yo creo que a ti Sí, te gusta Beyond the Door, ¿no? me gusta, a ver, me gusta más lo que representa, me gusta Ya. la música de, ay, se me fue este maestro Franco Michalisi, el Ujú, soundtrack japonés hermoso, la imaginería de la película es potentísima, la película no es gran cosa, digamos, ujú. cosa, de pronto cuando sale Beyond the Door 2, que es Shock de Mario Baba, decís, bueno, Mario Baba le patea el trasero en cualquier A momento. Sonitis. Pero el Beyond the Shock, Door Shock, 2, Shock es, y mucha gente no la considera una de las grandes obras de Baba, a mí me encanta. ujú. Shock es Ciudadano Kane al lado Ya, de ya, ya, ya. Sei, ¿no? El primer Billón de Dor. Pero llegaron hasta un Billón de Dor 3 del éxito que tuvo la ¿Y, película. y todas las produjo a Sonitis? No estoy seguro. Shock, no estoy seguro si él tiene alguna relación, pero la vendieron así en Estados Unidos. No sé si les aplicaron la que aplican los A la italianos inversa, es a la decir, inversa, como pasó con Night of the Demons, ¿no? Que es uno de los pocos casos a la inversa de hacer una exploitation de Demons, pero hecho por los Yankees. sí. Pero Que eso está aceptado, es decir, porque a mí siempre me chocó mucho Night of the Demons, de hecho creo que nunca vi Night of the Demons, porque dije, esto es igual a Demons, pero se llama Night of the Demons, no entiendo, una pero exploitation de Demons hecho hay por... alguien diciendo, le hicimos un exploit a Demons. No sé si nadie lo dice, pero no hace falta que lo digan, es obvio, es obvio. Y esto me parece puede haber sido eso, porque yo creo que Afinitis me parece que no tiene nada que ver con Shock, pero bueno. Eh, nada, Sonitis, yo siempre pensé que era italiano, con un nombre raro, ahora mirando vi que en realidad es, eh,
griego te iba a decir, pero no. Tengo entendido que sí No, o no. no griego. Se me fue ahora. Egipcio. Egipcio. Egipcio, pero que hizo toda la carrera, digo, gran parte de la carrera en Italia. Claramente su sangre y su alma es italiana. O sea, no, Ujú, no puede ser más italiano. Que ahí es donde me parece que hay una cosa que a mí me parece, o sea, yo entraría por ahí a la película. A mí lo que me pasa con la película es esto. A ver, voy a tratar de ordenarlo. La película es un perro verde absoluto. Una película que es como, no la podrías comparar con nada específico, pero sí la podrías comparar con varias cosas que estaban pasando en el cine yankee de mediados de los 80 a muy primeritos 90, ujú, que eran películas con tonos raros, medio, por un momento podría parecer un drama, de pronto podría parecer una farsa, eh, ujú. y que hubo varias cosas. Digo, nosotros, yo esta película la pondría cerca, por ejemplo, de una peli que vos también me hiciste ver y que a mí me encanta, que es The Dark Backward. Total, total. De Eh, Rifkin. de Adam Rifkin, ¿no? Ujú, Pero también incluso digo, y es otra cosa, pero no la pondría muy lejos de otra película que también tenías en tus estanterías y yo me tardé muchos años en ver, que es Scream, la película que distribuyó Troma. A ver, sí, otra cosa, Screenplay, pero es una sí. película de un tono rarísimo, medio fársico, Ujú. ¿no? También, ya eso, entre mediados de Pero los que también se toma en serio, o sea, no, no es también que se se toma en sea serio, sí, todo. sí, no es que la farsa todo el tiempo. Y me parece que hay varias películas que tienen como esta cosa tonalmente rarísima. Y a mí ahí me aparece el vínculo interesante de un tipo que tiene varias de estas y que está en esta película, que es el maestro Sidney Lassick. Sidney Lassick, recordado por los fans del terror por ser el maestro bully en Carrie. Sidney Lassick con una de las mejores intervenciones y en la historia del cine de terror en The Unseen, Ujú, maravillosa película de culto de este maestro, que ahora se me está yendo el nombre, el de Friday the 13th. Steinman, Steinman. eh, Danny, Danny Stein. Danny, ¿no? Sí, 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 sí. The Unseen, que a mí es una película que me vuelve loco, y Sidney Lassick, que tiene una intervención que para mí es Ujú, jodidamente buena. Pero Lassick, vos fíjate una cosa, te voy a decir. Estaba mirando su filmografía y Sidney Lassick pega varias películas que para mí están en esta onda que te digo extrañísima de esta. a ver, Una es Night Patrol, Night Patrol, ¿cuál? Night Patrol, Jackie Kong, Sí, Jackie Kong, claro. Jackie Jackie Kong otra, otra otra, en esta. Sí, otra. total. ¿Qué es esto? Una que yo nunca vi, que vos probablemente sí, Shakes the Clown. Shakes Él the está en Shakes the Clown, es la de Teeny Tim. Bobcat Goldthwait. Ah, no, no, esa la quiero ver. No, no, Bobcat esa no la quiero mucha, tengo mucha. Es eso, también es ese tono. Sí, estoy de Goldthwait. acuerdo. También. Y otra película que es otro tono, pero que es de esta demencia de cómo pasó esto, que yo, viendo Sonny Boy, pensé directamente en esta película, la película demencial de nuestra amada Sondra Locke, Ratboy. Él Él está está en Ratboy también, en claro. Ratboy. Ratboy. Entonces es como Sidney Lassick, es una figura como para entender ese Es cine el aglutinador de este cine. Es bizarrísimo. cine classic. Sidney- Lo que vi, claro, digo, es que yo cuando lo vi dije, este tipo, a ver, bueno, luego hablamos de los actores, Sidney Lassick, lo que me pude reír la última vez que vi la película con el personaje de Sidney Lassick, que es como el farsante, que es como el que trabaja con la banda de los depravados, pero viene a ser alguna especie de figura política en el pueblo, ¿no? Es como el tranza sí, ahí, tal, lo que me reí con su personaje, no, digo, claro, este tipo es el de Alguien voló sobre el nido del cuco, pero también me acordaba, digo, me fijé ahora, está en On the Air sí, de Lynch 4 años después. mira. Entonces, claro, es perfecto, claro, dices, de ahí me acuerdo sobre todo del Claro. careto de este señor, No, que tiene un humor, o sea, On the y Air ya en se Carrie, asume en Carrie como, es muy pregnante en Carrie. Uno luego de pronto se olvida, sí, pero sí, cuando volvés a ver Carrie es como muy pregnante. sí,
el que se empieza a burlar de ella, del poema de ella y no sé qué, ¿no? La escena en la que sale a defenderlo. Él muere al final también Sí, 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 me acuerdo. Entonces, eh, sí, ese género, yo te voy a añadir una que siempre estamos aquí, que no será dentro de esta sección de Te desafío a ver una película, pero que otra que haría programa doble con esta es Parents, de Balaban. Parents, 100%, claro. Parents es una película que amamos y que también tiene este tono que es, oye, está hecha súper en serio, pero tiene ese punto gran guiñol, pero a la vez son buenos Fársico, actores jugando la straight. ¿Cómo? sí, 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 medio fársico, pero en serio, pero sí, ahora. Hay una cosa que para mí distingue a Rat Boy de todas esas películas. Va a ser que la mejor de todas es Rat Boy. No, perdón, a Rat Boy no, perdóname. Sonny Boy, A Sonny Boy. Sonny Boy. Que distingue a Sonny Boy de todas esas películas. Eh, y es, y es justamente la influencia italiana. Me parece que la influencia italiana me da la sensación a mí que Asonitis debe haber sido un hinchapelotas, Ujú, ujú, siento que debe haber estado metido en la peli, y siento, ujú, aparte de que estas películas que estamos emparentando acá tonalmente son raras, siento que esta es más rara porque yo creo que Asonitis pensaba que estaba haciendo otra película. ujú, ujú, Y Asonitis vino con su crew, es un director de foto, que además, curiosamente, es el codirector de Kisei. Cuando Asonitis ujú, se decide a dirigir, y pone de codirector a este fotógrafo. Entonces ujú. me suena a mí que esto es, bueno, otra prima de este pibe, anda vos a fijarte ahí que no haga ninguna demencia y a meterle como un poco de estilo ahí. Me imagino debe haber habido mucha cosa ahí, no sé si fricción o qué, pero entre, ¿no? El fotógrafo de la película y él. Y son piezas clave, digamos. El fotógrafo es italiano, el músico Claudio María Cordio es italiano, que es músico del exploitation, más exploitation que te puedas imaginar, ¿no? Es el que hizo la música de la versión internacional de Pieces, es el que hizo, que ya más que eso no se puede, Terminator 2, no Terminator 2, Ya, ya. Terminator 2. De esas de también en las que nos manteníamos alejados en los videoclubes Sí, nosotros. sí, sí, totalmente, hasta eso. Sí, no caíamos tan bajo nosotros, ¿no? Pero ahora yo muero por ver Terminator 2 igual. Eh, pero ese tipo, ¿no? Pero bueno, pero italiano, digamos, tardío ya de lo que eran los grandes compositores italianos, pero todavía igual con un estilo, con una cosa que es muy diferente a la música que podía tener una película clase B en Estados Unidos. El editor es italiano y el director de arte es italiano. O sea, esas cabezas Sí, 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 sí. son fundamentales y Ujú, te dan un look, una música, unas ideas de montaje que son completamente diferentes ujú, a lo que son las pelis yankees. Pero yo siento que hay además una cosa ahí como que el director estaba viendo para acá y Asoniti estaba viendo para allá. sí, 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 sí. Parece que donde más se nota eso finalmente es en el final de la película. Vos no sé si escuchaste los audio comentarios, yo no los escuché, pero a mí me da la sensación que ese final está inventado en postproducción. Siento yo que debe haber sido ¿no? El director quiere terminar acá y nosotros vamos a terminar para el otro lado. Pero hay una cosa muy interesante ahí de este equipo y esta gente, el guionista, el director, los actores, gringos, bueno, soy todos, pero la mayoría, Mm, yendo en una dirección y los italianos medio que yendo en ujú, otra, y de ahí me parece que sale este mashup, esta cosa que es como inexplicable de la película. ujú. No, yo durante años no entendía esa cosa, porque digo, vamos a ver, como para que, bueno, supongo que el que se mete a escuchar esto la ha visto, pero no es por spoiler, sino para entender un poco el tema que tiene. Leímos ese argumento, pero la película, básicamente, a pesar de que es como muy excesiva, ¿no? Tiene como, no es una película que se regodee, o sea, quiero decir, no es una película, una de las cosas primero raras es que no es súper sangrienta, no es súper exploit en la manera en que muestra las cosas. Es como que es reservada en cierto sentido
a pesar de que todo lo que pasa es demencial, a pesar de que el tono es demencial, pero es una película que también tiene como mucho momento bonito, ¿no? Como mucho feeling, pero a la vez con seres despreciables y acciones terribles. Entonces, esa desconexión de la peli. Yo siempre dije, o sea, primero no entendía, digamos, cómo había salido esto. Leía Sonitis, vi, ¿no? La entrevista a Fangoria, vi que era un tipo más del exploit, no me acuerdo muy bien qué decía específicamente Sonny Boy, pero también, o sea, es un tipo como que eso, como medio despreciaba el trabajo de los directores y tal, era como que él era él, ¿no? Un ego eh, potente, ¿no? De los freaks de esa época que se movían, ¿no? Que como que ponían una patita en Estados Unidos y medio hacían estas películas si eran posibles y todo esto, pero Había luego con el mucho, tiempo, cuando lo volví a ver, dime. un paréntesis, había mucho igual, aunque creo que se ha borrado de la historia eso, para mí había mucho igual de la figura del productor en esas cosas europeas. eh, tenía mucha potencia, ¿eh? O sea, con que eran los que iban a vender una película a los mercados con un cartelito absurdo, el Sí, título, y con bueno. que el valor de ellos como productores era lo que jalaba y lo que vendía. Justo lo escuchaba el otro día viendo uno de los extras de la nueva edición impresionante que salió de Beyond. Y hablaban así se me fue el nombre del productor, se me fue el nombre. Ujú, Pero hablaban de él así. Y esa de Paolis, no quiero cagarla. Bueno, pero ujú, hablaban de él así y es una figura que no, o sea, entre el fandom de terror y eso, o sea, no es como, ¿no? Pero sin embargo, habla Dardano Sacchetti ahí, por ejemplo, y habla de, ujú. es como, no, esa película no se hizo por Fulci, no se hizo se hizo por o sea, este tipo era como, vendo este concepto absurdo así, y Fulci armame una película ahí alrededor y no sé qué. Entonces, como, me parece que había como un tirón, digamos, ¿no? Esta gente. Esos encantadores de serpientes estaban ahí. Digo, tenemos el caso ya súper charlado del tema de los hermanos Globus, ¿no? Que te la vendían con un cartel y que venían de un lugar a tomar Hollywood o tenían, o sea, era posible, porque incluso tú ves lo de la jugada de comprarle, ¿no? Un vendedor de humo como Corman le debe haber vendido a Sonitis los derechos de la segunda parte, pero a la vez este la hace y se la distribuye la Universal o algo así, porque era una major grande, entonces habrá hecho un gran negocio ahí y cuando en el audiocomentario el director, no, el guionista comenta que lo conoce a Sonitis en su mansión en Los Ángeles de no sé cuándo, o sea que era un italiano que de una manera u otra hizo esto y, ¿me Italiano entiendes? que no era italiano, pero Que bueno, de eso. Entonces, y que pasó de Billón de Dor ¿no? A estar 15 años más tarde haciendo una película de unas dimensiones respetables, digamos, como esta. Pero digo, primero no sabía cómo había salido esto. Segundo, sospechaba, digo, bueno, el guionista parece que es un retentivo, el director es como más pretencioso y a Sonitis le mete la demencia exploit. Y no es exactamente así, un poquito como no he escuchado todo el audio comentario del guionista, pero sí he escuchado todo el audio comentario del director. el guionista, hagamos este contexto, son dos guionistas en realidad, hay uno como que está desaparecido, o sea, desaparecido en combate, y otro que es este hombre que es el del audio comentario, que lo que estaba viendo yo, su carrera es bastante extraña porque es el guionista de Doctor Giggles, Sí, su gran crédito después, y como director. Doctor Gill es una película que también está con ese sabor un poco noventas, pero también Sí, no está tan lejos de ese tipo de no está títulos que tan has estado lejos, diciendo, no ¿no? está tan lejos, sí, no. Y eso lo habrás visto vos ahí en IMDb, director de videoclips de los 80. Sí. Le dirigió videoclip en el 84 a Red Hot Chili Peppers, Ujú, ujú. Sparks, de Oingo Boingo, de Sí. tipo, rarísimo, con una filmografía muy escasa y rara. Ujú. No, no, o Dice, sea, me parece que se juntaron el hambre con las ganas de comer. O sea, básicamente lo que yo ahora entiendo básicamente es a Sonitis con su sensibilidad italiana y un poco anclada en los 70 del exploit y de dame la carnaza, digamos, ¿no? Que eh, adquiere un guión que para él haber sido un regalo, digamos, un guión de un tipo que era
realizador que admite que él realmente no había, o sea, no tenía mucha experiencia como guionista, que la historia le salió como de su pueblo, ¿no? El pueblo en el que él vivía había escuchado historias así dice que el Sonny Boy era un tipo que existía ahí, que eran unos asaltadores y ladrones de autos que tenían a un chico que habían criado para ser su killer, básicamente, y lo mandaban ahí, y dice que el chico estaba desfigurado y que sabían que iba armado y que todo el mundo se le mantenía a la distancia, pero era eso, un chico adiestrado para ser una especie de animal de ataque. Eh, entonces, el tipo hace ese como uno de... Algo así no es la premisa de la de Jet Li, de la de Danny the Dog. ¿O Es que ahí está, bueno, es que nos estamos adelantando, pero hay por lo menos es interesante aquí, bueno, es que no sé, esto de las conexiones. Es el mismo argumento que Danny the Dog de Luc Besson, o sea, Luc Besson escribió esa historia, es muy parecida a la última de Luc Besson, que se llama, yo la fui a ver, me gustó bastante, la de sí, Dog, la anteúltima, bueno, Dogman, sí. Dogman. O sea, hay algo rarísimo en que le pasa a los europeos con este tipo de cosas de chicos que los meten, ¿no? Eso, aparte cuando cuentan historias sobre Estados Unidos, que son chicos eh, embrutecidos y convertidos en máquinas de matar en lugares del interior redneck de Estados Unidos. Y te voy a Claro, contar una... con esa imaginería mítica del interior de Estados Unidos, redneck, porque la película transpira, o sea, vos decís medio anclado en los 70 y puede ser, pero la película transpira mucho de que yo creo que a Sonitis todavía le resonaba esta cosa que es tan italiana, que no se puede entender, que es haber hecho un género cruzando The Warriors con Escape from New York, que Ujú. los italianos cruzaron esas dos películas y hicieron un género con el que estuvieron Ujú. corriendo todos los 80. Y esta película todavía tiene como esta cosa del wasteland, de no sé qué, de la cosa esta así como, ¿no? De Estados Unidos es un wasteland donde la gente saca escopetas así y van en moto Pero, y se, y se pegan pe- matazos desde motos como si fueran gladiadores. O sea, sí, eso es muy de los italianos, ¿no? O sea, pero sí, sí, es que, a ver, eso es, entonces, es que eso, termino de contarlo. Hace no mucho, hace cosa de un año, de repente, de esto de limpiarte un poco el cerebro y decir, voy a ver esta película que no tengo referencia, no sé qué es. Me, me vi una película titulada Little Boy Blue. Little Boy Blue, año 96, 97, director italiano, producción italiana, pero hecha en Estados Unidos. Natasha Kinski, John Savage y el de I Know What You Did Last Summer, el rubito. Fre- eh, Fre- eh, no de Freddie Prinze Jr., el otro, el que estuvo más de moda, el claro. de... ¿Te acuerdas? El bonito este. Sí, 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 se me van. Bueno, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Como pseudo thriller, medio tal, mismo ambiente, América profunda, redneck, al chico este lo maltratan, al bonito lo maltratan. John Savage casi lo empuja a la cama de su madre, que es Natasha Kinski. Espera, entonces, y es lo mismo, ¿no? El chico que se enamora y que no sé cuánto y que tal, pero lo tienen embrutecido y lo meten también, lo tienen, en un momento lo meten bajo tierra, en un búnker para, ¿entiendes? Lo tratan como una basura y a mitad de película te das cuenta que John Savage era un ladrón que mató a los padres, se llevó al niño y le resulta que Natasha Kinski no es la madre, sino que es la captora junto a él. Es como el hijo adoptivo, como el Ah, mismo argumento, misma visión. También película, no la recomiendo a la altura de Sonny Boy, porque para mí Sonny Boy, si entras, la disfrutas un montón, pero también súper curiosa. Little Boy Blue. O sea, impresionante ese tema de recurrencias, pero sobre todo desde la mirada europea. O sea, es como, una europea. estamos diciendo tres películas que cuentan básicamente lo mismo sobre la América profunda, que tienen puntos de conexión en la realidad, porque Will Flair, este el guionista, evidentemente habla de cosas que vivía él ¿no? en su ambiente, pero con esa mirada, ¿no? Como preciosista o no sé cómo, lírica y desencantada europea. Es muy interesante, Sí. ¿no? Sí, a mí otra cosa que me llama mucho la atención de la película
mucho, 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 sobre todo los primeros 40 minutos de película, es que para mí esto es, o sea, con todas las referencias comunes que uno sabe, uno ve todo el ADN de este señor y todo, y lo sabemos y lo hemos hablado muchas veces, pero si yo hoy te tuviera que decir cuál es la película que define mejor el ADN de Rob Zombie, es Sonny Boy. Bueno, esto es que, a ver, Boy. No, no hay ninguna otra, o sea, porque la verdad es como uno siempre dice, bueno, Hills Have Eyes, Texas Chainsaw Massacre, un montón de pero cosas es más este uno, absurdo, que es uno lo más este ve. Yo absurdo. incluso, por ejemplo, yo incluso a mí el arranque de Devil's Rejects a mí siempre me sonó al arranque de Helter Skelter, de la TV movie Sí, sí, Railback, ¿no? Que empieza con Piggies mientras están haciendo el rey de este de meterse al Spam Ranch ahí a sacarlos de los pelos y no sé cuándo, que es muy Devil's Rejects, pero no hay nada más Devil's Rejects que esta película. total, Lo más total. Devil Rejects que hay, que no sea Devil Rejects. Es que, bueno, eso es que yo, a ver, vuelvo a decir, son muchos temas. Bueno, luego volvemos un poco a la combinación, yo creo que se da en el contraste entre director, guionista y productor. Pero yo no para de pensarlo. O sea, ya hacía un tiempo que dije, esto es muy Devil Rejects, en menor medida, pero también te diría que es Perdita Durango. Mm. También tiene un punto de Perdita Durango, ¿no? El ambiente y un poco la visión, pero David Rejects hay un punto del absurdo, de la ultraviolencia, pero el tipo pinta cuadros, o sea, es que el que no haya visto la película no va a entender nada. Esa especie de lienzos surrealistas que pinta Paul L. Smith, que es la máquina de matar y el cerdo. Hay que hablar de Paul Smith después, ¿no? O sea, tenemos que hacer nuestro paréntesis. Pero entonces la película tiene como ese contraste, digamos, tan fuerte y de que en el fondo le tiene mucho cariño a los personajes, pero también juega con el absurdo y juega con la ultraviolencia, ¿no? Como los excesos, que sí, totalmente. El lugar ese, bueno, también, o sea, la dirección de arte. La dirección de arte es muy bonita, digamos, con todo el tema ese del desguazadero ese que tienen, o ese wasteland absolutamente genial que tienen. Pirámide esa, es como esas cosas así La como. pirámide. Que la pirámide dice que en el guión tenían que la casa era la que se quemaba, Mm. pero lo que inventó el equipo de arte italiano es como el lugar ese, digamos, que se va presentando a lo largo de la película y finalmente es donde sucede el clímax de la película. Dicen que el dueño no les quiso dejar quemar la casa, entonces construyeron la pirámide esa que contribuye a esas cosas como absolutamente geniales. Pero volviendo al tema este, tenemos, hasta donde yo entiendo, el guionista Whiffler es como más un punk rocker, un director de videoclips, con un tipo de ideas locas, medio ahí, no te digo contracultural, pero medio ahí jodedor, que viene con esta idea y que también viene como de una especie de América profunda ahí potente. Eh, tenemos a Sonitis, que se hace con este guión, que quiere hacer un exploit pensando que, no sé, tal vez que pueda ser La Matanza de Texas o algo como más, con más carnaza, con más sexo, con más violencia y todo esto, y un director que venía de algún corto medio celebrado, pero que uno escuchando el audio comentario es como un tipo, no es un arty, o sea, es un chico, una persona que estaba como con intenciones de hacer algo que estuviera bueno, ¿no? Como agarrar su mejor oportunidad, pero lo escuchas y es el tipo como más buena gente, suena como una buena persona, habla específicamente como de, bueno, yo lo veía esto como una fábula, una especie de cuento, ¿entiendes? Como un fairy tale, como una de los Grimm y no sé cuánto, entonces yo me concentré en eso, no tenía ningún interés en la violencia, me interesaban los personajes, me interesaba como el vínculo, la idea de que ¿cómo se llama? De que alguien puede desarrollar el amor hacia unos padres aunque lo traten como una mierda, porque eso es una de las cosas más impresionantes de la película y eso está trabajado por el director, o sea, es de lo que más te choca de la película. Con ese guión podría ser una película en la que todo es exceso, todo es mal, todo es embrutecimiento
y finalmente el personaje queda liberado. Uno de los mejores momentos, digamos, para que ahora en la revisión, es el abrazo que le da Paul L. Smith al chico al final, ¿no? En el gran showdown, en la gran escena de masacre, todo eso, y con esa música italiana, con esa música sentimental, dice el director, no, yo quería Ray Cooder, pero Ray Cooder se nos iba de Claro. tal. Y hizo este tío, y claro, tiene esa cosa como de el western, pero Montana. procesado por la melodía italiana, Claro. que le da como otra cosa. Y dice también que él tuvo el mejor trato con el equipo italiano, como que realmente, o sea, como que se entendió súper, no es que lo obedecían a Sonitis ni nada por el estilo, de hecho hay planos que el tipo cuenta, como ese plano maravilloso que dices, el del tipo levantando al bebé en la puesta de sol, ¿no? Paul L. Smith, ¿no? Eso es un plano del director, que bueno, que estuvieron no sé cuánto tiempo para setearlo con esto, con el director de foto, y que el director dice, le doy gracias, que la verdad el director de foto, claro, le da la eleva la película de una manera en algunos momentos que la película realmente sí tiene como muchísimo punch, y esa mirada extranjera, digamos, es un tipo como gringo, eh, queriendo contar la historia de tal, pero también con el extrañamiento, y dice que también consiguió como la colaboración completa de los actores, que los actores estaban totalmente, y eso se nota dentro de la... Dice que el único que estaba como más reticente al principio era Smith, justamente, que no entendía muy bien cuál era la onda, pero que una vez que vio que los otros se acomodaban, que Brad Dourif y compañía se acomodaban, como que lo siguieron. Lo que he entendido ahora, digamos ya, después de un cuarto de siglo de relación con Sonny Boy, es que a pesar, digo, de que tengo todo el respeto, digamos, por las tres mentes que chocaron eh, en la creación de la película, y que como dices tú claramente, por lo que uno puede ver por los making of, bueno, making of, por los audio comentarios y tal, iban en direcciones totalmente diferentes, y le tengo mucho respeto a los tres, especialmente al director, porque nada, como dices tú, se quiso imponer a Sonitis en un par de ocasiones. Dice, de hecho, le hizo la jugada con el tema de aprovechar y hacer segunda unidad, le dirigió dos escenas y el tipo no, aún hoy se lamenta de, bueno, yo no sé por qué, o sea, dice que la parte en la que lo ponen en medio de una pira a Sonny Boy, ¿no? Y viste que lo tienen ahí como en un rodeado de fuego. Ujú. Eso es un invento de Asonitis y quiso rodar eso mientras él estaba haciendo otra cosa. Y luego creo que parte de esa parte de la más paleta, la que estabas diciendo, más tipo Mad Max, en la que lo persiguen a Sí. él. Él encuentra una pareja que está fornicando en un lugar y lo persiguen a él Los motoqueros, los motoqueros, eso lo hizo también a Sonitis. pero no me cabe duda, no me cabe Claro, duda. entonces dice, el tono no es el correcto, eso es lo que dice el director, el tono de esa escena no es la correcta, y dice también que en un momento se cagaron a palos, dice, y aparte como lo describe el director, es como que, bien como el tono del director, como una pelea patética de, ¿sabes? Del otro, de que era un gigantón, pero torpe, entonces que los agarraron, que se estaban cagando a piñas. ¿A Sonitis y él o quién? No entiendo. A Sonitis y él llegaron a cagar a Se cagaba piñas. pimienta. Ah, mira Sí, vos. sí, sí. Pero bueno, igual terminó la película, se fue a editarla a Italia y todo eso, pero, Ah, o sea, tuvo control hasta el final. o sea, se nota que a Sonitis, por ahí, después de lo que hizo con James Cameron, no quiso terminar de echarlo Dijo, a capaz, Carroll. capaz que este es el próximo James Cameron y no me conviene. Claro, entonces bueno, pero bueno, luego hablaremos de lo que pasó con Carroll, pero lo interesante es que la película es lo que es, y yo creo que tiene esa cosa duradera a día de hoy, es porque no es la película de ninguno de los tres, es la mezcla de esas tres cosas discordantes. Si fuera la película freak, medio enloquecida, pasada de rosca del guionista, no sé. Si fuera la película puramente exploitation de Asonitis, no sé. Si fuera la película lírica, sensible del director, no sé solo, pero esa lucha permanente de la película, ¿no? Es que podríamos decir, Claro. cuando hablamos de Blade Runner es el corte original, ¿no? Cuando hablamos de que las películas son el amor inicial. Entonces, esta película realmente me parece que tiene esa potencia precisamente por esa lucha de voluntades y es lo que hace como algo absolutamente especial.
O sea, dice de hecho que a él no, que a Carroll no le dejó hablar con el guionista, se lo prohibió, dijo, si hablas con el guionista, te echo. O sea, directamente. Entonces, ese extrañamiento es lo que precisamente hace una obra que es inasible. Es decir, es algo como que no se puede. Qué idea, ¿no? Qué idea tan curiosa, ¿no? Hables con el guionista. No hables con el guionista, te Es prohíbo que como, hables con es el como, guionista. es como entender la intención de la persona que escribió la obra, ¿no? Digamos, entiendo que podría venir del lado de no le pidas cambios o podría venir por ahí. No, no, era que no, no. De hecho, Whiffler quiso dirigirla y el tipo le dijo que no. Entonces lo borró totalmente de la ecuación, como diciendo, si alguien va a opinar aquí, soy yo. Para mí era más bien algo que iba un poco por ese lado. Creo que va contra cualquier lógica de, ¿no? Que un director tenga que entender para empezar el material con el que está trabajando, ¿no? No, total, total, Sí. total, total. Así Bueno, que hay información, digamos, de ese origen, de cuál era la intención, que no. Y uno de los cambios también interesantes, que a mí en su momento me sacaba, pero ahora totalmente lo acepto y me parece que es parte del encanto de la obra, y es ese cartel, digamos, que es ese ser monstruoso que está saliendo de ahí. Ese ser monstruoso no existe. Es decir, en la película Sonny Boy es un chico normal, es una decisión del director de decir, tiene que ser el contraste entre un chico que lo han convertido en una bestia, pero es en el fondo un niño, y eligió a un chaval en eso que no tiene ninguna deformidad no. en ese sentido. Y digo, porque originalmente lo que quería Whiffler era algo más que parecía una especie de Frankenstein redneck, ¿no? Una especie de monstruo de Frankenstein con todo Basket el tema de case, que al final el pueblo se le vuelve en contra. ¿Perdón? basket case, o sea, como una cosa, Mm, podría ser un poco más Más Basket Case podría haber sido tranquilamente, podría haber sido para ese lado, pero sin ningún problema. Entonces es eso. Yo, a ver, lo que no he entendido, digo, porque digo, la siguiente película, vuelvo a decir, tiene puntos en contacto, son amores que hemos mantenido mucho en el tiempo nosotros, ¿no? Que hemos como cultivado. Es imposible que esta película a ti te tenga un lugar en tu corazón Claro. tan grande como lo tiene en el mío, como tampoco la que vamos a hablar en el próximo programa no lo puede tener, porque también, no tengo esa relación Ujú. afectiva. Pero ¿tú cómo la evalúas la película? O sea, que si alguien te dijera, oye, ¿qué has visto? Sonny Boy, ¿qué onda? A mí la verdad me parece una película muy interesante, muy interesante. Me parece que sí, es una película que valía la pena verla. Me gustó encontrar esos contrastes y encontrar esas conexiones con ¿no? con Rob Zombie de pronto, entender un poco más ese momento, fines de los 80 principios de los 90 del cine independiente de Estados Unidos, más Ujú, esta cosa, ¿no? De la mezcla de los italianos en medio de eso. A mí me parece que es una película que tiene mucho interés, que está muy bien hecha, ¿no? Una peli que se percibe como muy bien hecha, que las decisiones freaks que tiene no son por torpeza, son decisiones, ujú, ¿no? Digo, dentro de que el director igual, y el guionista igual no tenían mucha experiencia, pero son decisiones, ¿no? Que están ahí y eso me parece que se aplaude. Y la otra cosa que me parece es la entrega que tienen los actores. La entrega ujú. que tienen los actores. Los actores están ahí como si estuvieran, ¿no? O sea, el material fuera lo más importante que puede ser. De hecho, hay, No, hay un dato que es un dato que está en Wikipedia. ujú. Bueno, otro dato interesante, el título italiano de la película. A ver, El título italiano de la película es Il dono del silencio, que es el don del silencio. Es un título más arty, no se puede. el don no es el hijo, Don. el No, no, don, no, no es dono de el don. chico. No, no, no. Dono es don, el don del silencio. El don es el título, o sea, como, bueno. Y el otro dato buenísimo que está en Wikipedia, eh, que te habla del compromiso y eso, ¿no? David Carradine canta, no sé si una o dos canciones en la película. Carradine se nota que está entregado a su papel. Ujú, ujú, En el epitafio,
en la tumba de Carradine, Sí, sí. está el primer párrafo de la canción de Sonny Boy. Sí, 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 sí. Amo la canción, sé que vamos a terminar, ya sea en el formato en lo que sea esto, vamos a terminar con Maybe It Ain't, es que es la canción que compuso para la película, que hay dos cosas que te tengo que pedir cuando empieces, cuando estés en uno de tus huntings de memorabilia. Uno es el póster, creo que es el gringo, porque está este exploit, luego está el póster de Paul Smith levantando al bebé, no está mal, tal, pero creo que es el póster gringo es una foto de la película que es Paul Smith Ajá, el cañón. con el cañón, el mortero, perdón, con el mortero. Aparte, eso del mortero es muy gracioso porque es muy de western, que es de donde venía Paul Smith, de Spaghetti Western, Total, total, ¿no? total. Eh, Carradine como Pearl con una pistola y el chaval agachado como del clímax, ¿no? Como una foto fija o una especie de pose. Y ese es creo que es el póster gringo o inglés de la peli. Y Yo, yo, digo, no, no, dale, no. dale. Y lo otro es ubicar en qué disco, y espero que esté editado en algún disco, en un vinilo, en un cassette, en algo de David Carradine, esta canción, porque no la encuentro en ningún lado. No encuentro esta canción más allá de los riffs de la película. Yo te podría decir que alguien que debe haber visto, muy estudioso, y debe haber visto esta película, y a mí de pronto me sonó que algo le puede gustar de esta película, y justo está el personaje que se llama Pearl, que es Ty West. Sí, ¿no? Hay algo de lo demencial, cruce de Sí. cosas que Ujú, hemos visto, ¿no? De la última trilogía de Ty West, ujú, diría, a lo mejor hay algo ahí. No, pero digo, la entrega de los actores, Carradine. Carradine está entregado a ese personaje ujú. denominado en aquel momento travesti, no sabríamos hoy si trans o qué, o bueno. De lo cual, por lo menos de lo que capté yo, ¿no? Yo la vi sin subtítulos la película, de pronto a lo mejor perdí algo, no hay ninguna explicación, no hay nada, no es como, Nada. este personaje está ahí y es esta pareja con Paul L. Smith, y Paul L. Smith, digamos, para darle un contexto a la gente que no sepa quién es este Genio. genio absoluto, es la presencia que cambia todo. En Mil Gritos tiene la noche Ujú. de Piquet De Simón, Peter Simón, sí. ese jardinero El jardinero from Hell. que está todo el tiempo a punto de cagar a trompadas a alguien, no se sabe por qué, eh, Como un red herring, pero ya como de tan pero ya obsceno que no se puede más. Sí, sí, que... sí. Parece con una motosierra en el primer plano, poniendo caras así, solamente porque le dicen hola, ¿no? Eh, y Paul L. Smith era parte del dúo de Exploitation junto con este otro actor que no sé cómo se llamaba, que eran el Exploitation de Bud Spencer y Terence Hill. Pues él era Bud Spencer. Él era el Bud Spencer de los pobres. Ujú, Que de hecho, una cosa curiosa, Cordio y el editor de la película, los dos trabajaron en películas de Bud Spencer y Terence Hill, o sea, como gente ujú. que venía como de ese palo. Pero Lo, impresionante también lo que da él, porque es como una caricatura, una cosa así salida como de, ¿no? O sea, es como, pero un no, reparto no. hermoso. El reparto es hermoso. Lassig, como habíamos dicho, es el único que habíamos mencionado. Paul L. Smith, en ese momento, para nosotros era, digo, más o menos aún en la época en la que la vimos, era como de esos actores secundarios que adorábamos siempre su presencia. Yo recuerdo, ahora no, me acordé hace poco, pero él es Brutus en Popeye de Altman. Claro, sí, 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 sí. Él es el carcelero sodomita en Midnight Express. Pues, por supuesto. Él está entre los que son los Harkonnen maravillosos de Dune, de David Lynch, que no te lo olvidas más, ¿no? Sí, sí, sí. O Se me sea, había ido, ¿eh? A mí se me había ido eso. y por supuesto, película que veíamos obsesivamente y volvíamos a ver, uno de los dos villanos míticos de Crime Wave Impresionante. de, Impresionante. de Sam Raimi junto a Brian James, ¿no? Que era absolutamente de esos que, ¿entiendes? Leí por ahí que fue un infierno, que parece ser que los dos en el rodaje Crime Wave, Brian James por sus problemas con las drogas y este por su temperamento,
no sé con qué paciencia habrá maniobrado Sam Raimi en esa Como peli. eso. Es Pero, una película pero injustamente olvidada de Sam Raimi, ¿eh? totalmente, Que para totalmente. mí fue la droga de entrada con Sam Raimi, realmente. Totalmente. Yo aún hoy, si me dices top 3 yo creo que sigue estando en el top 3 No, no, sin no. duda. O sea, y entonces Brian James está perfecto, pero dices, es un tipo tan caricaturesco, pero tiene feeling en la película y Paul es el L. Smith. tratamiento con el... Sí, ¿Cómo? sí, Paul L. Smith. Paul Smith. Y el feeling que tiene con Carradine. Carradine, en esa época, la verdad, a ver, nosotros siempre lo ubicábamos a Carradine, sobre todo lo ubicamos por Kung Fu. Yo llegué a ver algunos capítulos de Kung Fu cuando era muy pequeñito y todo eso, pero era para mí veneno de VHS. O sea, yo creo que sabía que era un actor importante, intuía que había hecho cosas más importantes en los 70, por ahí yo no había visto mucho, pero estaba en franca decadencia y en los 80 era sinónimo de películas directas a vídeo o de limited release, medio exploitations de Rambo o de medio de pelis de tiros y tal, él ahí con cara ahí, ¿no? Con mala cara y tal. Me acuerdo que en esa misma época, si no fue ahí, fue un año antes, estaba protagonizando un exploit creo que era con José Antonio de la Loma, una película española que se estrenó no sé qué del Cóndor o no sé qué del Águila. O sea, de esas películas que ya se estrenaban en ese momento y estaban como fuera de tiempo Total. absolutamente. Mm. Y yo creo que, sin ser experto de Carradine ni Carradine en los 80, yo creo que es de las pocas películas en las que él debe haber estado especialmente engaged. Y lo cuenta el director que sí, que pegaron un montón de onda, que pensaron en proyectos después, que lo invitaba a su casa, que tal, que el tipo súper... Y dice esa cosa de que es un tipo que era un alcohólico asumido, pero dice, eh, hacía la toma, se derrumbaba en el asiento, lo llamabas, se activaba, hacía la toma excelente, se derrumbaba en el asiento. O sea, Mm. todo. Pero bueno, hay un tema de la mirada de ese personaje que es lo que termina realmente de hacer funcionar la película y que también te saca de onda, ¿no? Porque uno puede intuir que la mirada de Whistler era más de caricatura, en cambio este tipo lo pone como un personaje humano y no le da ninguna importancia al tema de si es trans, no es trans. Dice, de hecho hablamos con los actores y decidimos que se habían conocido en la cárcel y que se habían hecho pareja en la cárcel y que es un vínculo que queda ahí. Y es hermoso porque hay una especie de violencia permanente en el tema de Paul Smith, pero la ama, es decir, nunca se niega eso, ¿entiendes? Nunca, y nunca nadie ningún personaje hace referencia a nada, Nada. y eso es también esa sensibilidad. El otro que yo lo recordaba como que tenía una aparición más corta, pero ahora lo volví a ver y no tiene una aparición muy permanente y todo el tema de los cambios de looks, las épocas, porque van pasando el tiempo en la película. No es una película casi épica porque sucede a lo largo de más o menos, por lo menos una década. eh, es Brad Dourif. Brad Dourif está disfrutando cada momento y metido en cada momento. Lo que me pude reír, que era una frase que me acordaba del momento de cuando dice, bueno, pero es que le dice a Paul Smith, bueno, pero es que ahora nosotros somos artistas, ¿de acuerdo? De repente se le mete la idea de que es un artista. Es el personaje que al principio mata a, a los padres de nuestro protagonista y aún así siempre les tenemos cariño a todos. Eso es como un mérito extraño de la película en el que aún así tienes simpatía o algún tipo de... No, nunca, a pesar de que es caricaturesca la película, nunca dejan de tener como un punto interesante, ¿no? Los personajes. Y no son peores, incluso que los habitantes del pueblo, ¿no? Claro. El pueblo de Harmony. Todo pueblo demencial, ¿no? Que se deja llevar ahí por Un pueblo demencial la chica está con total, los total. podridos, unos personajes muy interesantes. A ver, uno cuantos más True Crimes, ¿te acuerdas de nuestra locura de los True Crimes hace 4 o 5 años, que caímos en la espiral del True Crime? Si uno pasa a papel lo que es la historia de Sonny Boy, no es muy diferente a muchas cosas que no paran de suceder en Estados No, Unidos. totalmente, totalmente. Todo, Totalmente. Pero todo. está esta cosa de siento que la mirada desde afuera lo capta desde otro lado, eso, de otra forma, porque yo creo en general que los propios gringos tienen menos conciencia de eso
¿no? Que la gente que lo ve desde afuera, ¿no? De pronto, cuando lo ves desde afuera, igual no sé si decir romantiza o se vuelve Ujú, mitológico, ujú, pero me parece que es como justo, está ese cruce de miradas y eso. Yo pensaba el tema justo este del personaje de Carradine, del tema trans, o pensaba, probablemente, digo, escuchaste el audio comentario vos, probablemente eso ya estaba en el guión y probablemente tuviera un tono más fársico. Eh, pero lo que me sorprendió a mí de la película es que yo lo pensé en un momento, esto podría no haber estado en el guión. Esto podría haber sido una decisión de dirección o de, hagámoslo Yo así. siempre pensé que había sido algo así, en plan como que... Porque justamente como no hay ningún, o sea, yo no la capté, dije a lo mejor hay algo y yo no me di cuenta, pero como no hay ninguna referencia a eso, es como, podría haber sido una decisión de medio kabuki, medio, ¿no? Medio como de esta cosa de, Ujú, ujú. bueno, ¿no? Hagámoslo así. Está Carradine que quiera, ¿no? Queremos trabajar con Carradine, es Carradine, listo. Y es No, esta yo dije, diferencia. Carradine estaba pasado de drogas y dijo, la verdad, sí voy a hacer otra película por tal, por el cheque y tal. Bueno, interpreto el de la mujer, ¿no? Pero David, Claro, claro, interpreto el de la mujer. Yo siempre claro. pensé que era Podría eso. haber sido algo así. Siempre pensé que era eso, Sí, claro, claro, claro. Sí. pero no. El No. gran momento, digo, de esas cosas dice que encuentran con el equipo de arte, que es las mamas de cuero Mm. con las que le da, ¿no? Lo amamanta, el momento en el que tal y le pega el empujón y le quedan chorreando las mamas con leche. O sea, tiene esas imágenes, ¿entiendes? Que sí, que combinan, no sé, o sea, con John Waters o con Lynch o con Eso cosas por es, el estilo. eso es. Yo siento, y debe ser más del guión, en el guión, en papel, siento que podría ser esto medio primo de John Waters. Podría ser medio primo de John Waters, pero tonalmente no tiene nada El que ver. tipo no busca ese No. tono, o sea, el director, el guión sí, pero y es ahí donde se produce esa tensión, o sea, es lo que... El otro día vi tardíamente otra película que siempre tuve ganas y nunca la había visto, ya posterior, ya 90, ya atravesada por el grunge, ya atravesada por otras cosas, eh, cool, evidentemente, pero me vi The Doom Generation. Ujú, Claramente de Doom Generation hay una línea, ¿no? Entre Waters y Araki ujú, como asumida. asumida, pero digo, pero no, o sea, no es otro universo, digamos, es otra ciudad dentro de ese tipo de cosas. Ujú, La cosa fársica, americana, over the top, ujú, no sé qué, donde las cosas pasan medio porque pasan ¿no? ujú, Sí, me pareció como que había como una cierta línea dentro de esa idea fársica del cine indie, que te digo, me parece que llega como hasta ahí con coletazos a mediados de los 90 y listo, ¿no? Y es una cosa como muy de otra época, digamos. Sí, sí, o sea, lo que dice el tipo es que lo primero que le dijo es, bueno, que a qué público va dirigido el director. El director era el primero que no sabía, o Claro. sea, como que veía el proyecto como que no sabía a qué público, ¿me entiendes? O sea, podía ir dirigido eso, pero lo bueno es eso, ¿no? Digamos, ese momento, digamos, en los que había sonitis que de repente se metían a hacer estas cosas sin ningún testeo de mercado ni nada. Más o menos la tengo prevendida con el cartel, tengo estos cuatro nombres conocidos, ¿entiendes? Y Te apuesto de esas cosas que eran de preventa, que no sale como producción, te apuesto que debe haber tenido dinero de preventa español, seguro. por Y lo de CD Films, para que me digas que haya salido en cine esa película debe haber tenido dinero español. No le veo otra razón de ser a que esa película se haya estrenado en cine en España. seguramente, seguramente, seguramente. Pero hermoso cómo las anomalías eran posibles. Digamos, en ese momento es una película, dice, el tipo dice que el presupuesto oficial era 2,5 millones. Dice, hay dinero que se desvió en el camino. Dice, yo creo que la hicimos con 1,8 millones. La mansión de Asunitis no se pagaba sola. Claro, no se paga sola. Y otra cosa simpática que también es una escena que a mí me gustó mucho esta vez. Pero perdón, 2,5 millones de dólares estamos hablando, ¿eh? No es poca plata, digamos.
no No es, es poca plata, pero es en fílmico, ¿eh? no, no, está bien, pero de todas formas, o sea, llévalo a hoy, Sí, llévalo sí, a sí, sí, hoy. sí. Del cine indie que ves por ahí, indie, 2,5 millones de dólares. No, no, no. Y esta película, digo, todo el trabajo de Es, arte que ¿no? A evidentemente ver, se... digo, ¿no? Es un cuarto del presupuesto de The Brutalist, una cuarta parte del presupuesto de The Brutalist, te digo, ¿no? Ujú, Y inflación, o sea, era más plata en los 80 eso, que ahora. ujú. Sí, 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 sí. O sea, Ahora serían como 4 millones, o sea, sería casi la mitad del presupuesto de The Brutalist. Tenía una película que se percibía en ese momento como el fondo de la olla. sí, dentro de lo más o menos que circulaba, ¿no? Lo que, Sí, más o menos lo que... sí, lo- exacto. Sí, sí, sí. Muy Pero loco. entonces, el tipo dice eso, pero igual que eso, los recursos eran limitados. Dice, ¿viste la grúa? Bueno, hicimos a este elevado porque teníamos una mini grúa que subía hasta acá nada más. Que el tipo nunca puede tener un plano como muy elevado Buenísimo. por el tema de la grúa y todo eso, pero claro, gran parte se habrá ido en el reparto, Sí, ¿entiendes? Pero bueno, pero se ve y no bien. era... O sea, la película no es una película que digas, uy, le faltó tal cosa. No, 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 eso, Decís eso, esto eso de, es... bueno, no podemos quemar la casa, quemamos la pirámide, pero no, tiene valores de No, producción, la peli está. y tiene muchos money shots, tiene muchos actores, muchos extras, bastantes locaciones, digamos, o sea, no, No sé. no, no, no se ve una película en la que le falta, claramente. Ahora, vos escuchaste el audio comentario. ¿Qué pasó con este director? O sea, hizo esta, hizo una TV movie, entiendo, en el 2000. Pero mucho tiempo después, dice como, el tipo dice, No y tiene no nada parece más, no tiene nada más. no, no, no parece un mitómano, dice que la película le mató la carrera, que dice que de hecho su agente lo dejó por la película, por la mala fama que tenía la película. Dice que uno de ese agente trabajaba con no sé qué productor y que le dijo que él no iba, que el productor dijo que nunca iba a trabajar con el director de Sonny Boy por hacer esa repugnancia. Justo el Oh, tema de la percepción que estás diciendo tú, ¿no? O sea, es una película que era leída como una peli inmoral por el contenido, por el maltrato infantil, por todo lo que se retrata en la película sin atender al tono, ¿no? Que es lo que está diciendo la película. Al final es una especie de historia de liberación de un chaval que ha tenido una vida de mierda. eh, Le mató la carrera totalmente. el- Dice que no, como que nadie le quiso dar nada, que estuvo cerca en un momento de hacer una película que te voy a contar, eh, que el productor le ha dicho que sí, pero la tipa que era supongo la productora ejecutiva, que era la dueña del guión, dijo, no, te tienes que ir a entrevistar con esta tía, es una formalidad, y ya está, y lo tienes. Se reúne con la tía, que era como la que había adquirido el guión, y al día siguiente le dijeron, no, no la diriges tú, que estaba loco con hacerla, y esa película terminó siendo One False Move, el guión de Billy ah, Bob Thornton, wow. eh, Carl pues Franklin. dirigido por Carl Franklin, que la tipa finalmente decidió a Carl Franklin, que lo conocía y ya había trabajado con él. Wow. Entonces, nada, puede ser tranquilamente como una gran oportunidad que fue un caramelo envenenado porque no le sirvió de tarjeta de Todo lo presentación. contrario, claro. Eso es. Interesante el dato, medio triste, no sé si lo viste. Ujú. Él estaba casado con una mujer que se llama Daleen Young. ¿No? Sigue, ¿no? Bueno, se acaba de morir, su esposa se acaba de morir Ella hace, está en el audio comentario. Ella hace, está en el audio comentario con él, porque sí, ella trabajó en el equipo técnico de la película. hace 15 días se murió. Bueno, 85 años, ¿no? Una señora mayor, parece que estaba enferma. Daleen Young, ahí te va el dato que yo pensé, pues lo habrías visto. Daleen Young, No. actriz, productora y guionista, con una carrera bastante larga. El último crédito que tiene es como actriz, de hecho, que trabaja en una de estas friqueadas que hace Nicolas Cage, Pig, una que sacó Ah, Neo, en Pig, sí. ¿no? En Pig hace su último papel, ella. Pero ella es sobre todo, su fuerte es como guionista, es guionista de muchísimas TV movies, y es la guionista de una película que vos amás, Little Darlings. No.
Sí, es la guionista de Little Darlings. No, él dice en el audiocomentario, ella está, lo Ella contó en trabaja en algún, la película, ella hace un papel en la película. Yo no caigo quién es, la no verdad. me acuerdo cuál es ella. Debía ser, no es de las mujeres jóvenes, porque ya tenía 50 años ella. Ujú. Que eso me hace preguntarme también, que no lo he podido ver, ¿qué edad tiene este hombre? Porque digo, o No lo sé, lo tengo que buscar. sea, porque la esposa en ese momento tenía, saqué la cuenta, tenía 50 años Ujú. en la época de Sonny Boy. Bueno, a lo mejor tenían una diferencia de edad ellos, pero o sea, Que es interesante. era un, Sí, él era un dice, señor ya, él seguramente, digo, le calculo como mucho, o sea, no tendría menos de 40 me imagino, cuando hizo la puede película. ser. O sea, pero hay algo también como ¿cómo se llama? Ellos hablan como medio de unidad, o sea, como que hicieron la película juntos, o sea, como ya eran pareja y ya estaban ahí, ¿entiendes? O sea, era y tal. Toda la vida, sí, juntos, sí, sí, desde los 70 estaban casados ellos. Bueno, o sea, es la guionista de Little Darlings, genial. Dice que ella le echó una mano en la reescritura, o sea, que en los cambios los ejecuta ella. Mira, Entonces, dos de mis películas favoritas la tienen a ella. viene a ella, sí, sí, Es casi. impresionante, ¿no? Una belleza. Entonces termina como de esa cosa, digo, porque también Little Darlings lo que tiene una cosa como una humanidad, ¿no? También Claro, es claro, como súper, ¿no? total, total, sí, En sí. la que no hay ningún juicio, ¿no? En el que no hay ningún personaje que sea malvado. Hay que ver la otra peli, de él, porque es con guión de ella. Esa sí es con Ujú. guión de ella. Bueno, va a haber que ubicarla, va a haber que ubicar esa Claro. película totalmente. Entonces, bueno, a mí me parece como una cosa fascinante. Yo no sé, digo, yo creo que hemos tocado como bastantes cosas. Yo no sé si alguna como cierre, película eh, underrated, para mí muy underrated, que no es para todos los gustos, digamos, que yo pienso que hay que estar en una frecuencia específica como para disfrutarla, pero ya solamente si eres fan de los actores que hemos mencionado, solamente si es eso, para mí es de los títulos más interesantes seguramente que hicieron en esa época. Yo como curiosidad voy a añadir solamente un tip que me acordé recién. En los viejos tiempos de Facebook, yo en algún momento, digo, estamos hablando de hace una década o algo por el estilo, yo ya estaba medio obsesionado con Sonny Boy y encontré a Graham Whiffler, al guionista, eh, y lo seguí. Algo que no haría ahora, ¿no? O sea, ahora mismo, la verdad, en general no me interesa ver qué piensa la gente que ha hecho las pelis. A lo sumo, si tengo la oportunidad, me gustaría hablar o hacer una ¿no? consulta sobre la peli más que, Claro. sí, que almuerzan o algo por el estilo, ¿no? Bueno, ahí lo seguí, no le cachaba mucho la onda, me dio la sensación que era como un Republican absoluto, digamos, ya en esa época, no sé qué estará pensando en este momento tal, pero una cosa muy interesante, y esto nos linkea un poquito también, nos termina de linkear un poquito con la siguiente película que todavía no vamos a revelar. Me acuerdo que yo en ese momento registraba todas las películas que veía y en ese momento revisé una película que a mí me traumatizó locamente en mi casi infancia, que es Wise Blood de John Huston. Mm, Wise Blood, Brad Dourif, Harry Dean Stanton, Brad Dourif, que tiene un papel importante en Sonny Boy, y me comentó Graham Whiffler de la nada, y me dijo, oye, esta está basada en una novela de Flannery O'Connor, es súper autor norteamericano. Eh, no he leído nada, te súper recomiendo no sé qué, no sé qué y no sé qué. Esa fue mi interacción con Whiffler en ese momento. sí. Y lo curioso es que una de las actrices protagonistas de Wise Blood es una de las actrices protagonistas de la película que tú, eh, que tú has propuesto. Muy bien, Así que empieza a haber algunos enlaces eso está muy bien. interesantes. Ya tenemos el año, ya tenemos una actriz, Graham Whiffler, Brad Dourif, este mundito, una película también de americana freak, o sea, Bien. Wise Blood es una película de americana super freak, o sea, entonces, nada, eso me parece interesante. Muy bien. Bueno, creo que hemos hecho un buen repaso de Ujú. hoy, definitivamente película de culto que hay que ver. Yo, contrario a vos que decís, está underappreciated, yo siento, o sea, siento que es normal para una película tan extraña, que nadie sepa muy bien qué hacer con esto, ¿no?
No, no digo que esté bien, digo que parece como medio lógico para un perro verde así. Pero peli que vale muchísimo la pena, sin duda alguna. Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que ya a mí me gustaría, yo qué sé, alguna como Draft House, que por ahí la han dado, ¿eh? A lo mejor ha estado programada ahí, ¿eh? Seguramente, Eh, seguramente. Película que me encantaría ver en cine, en eso, en de hacer un programa doble con Parents o con Wise Blood o con Basket Case o con Davis Rejects, con Perdita Durango. Me encantaría, o con Crime Wave, ¿no? Combina con Combina un varias montón. cosas frikis. Sí, sí. Me encantaría eso es el siguiente, tenemos que intentar verla en cine. Y a ver si la presenta alguno de estos señores en algún momento antes de que ya sean demasiado mayores, ¿no? Total, total. Ujú. Pues eso, yo te pido, por favor, terminemos, ya está, no, no me importa YouTube, no me importa todo eso, terminemos con el tema de David Carradine y dejemos los puntos. ¿Quieres dar algún tipo de pista de cuál va a ser tu propuesta en este desafío? Aparte de 88, que alguien pueda linkear quién puede ser la actriz, adaptación de una novela y por primera vez repetimos, si no me equivoco, un director Sí, de, primera vez que repetimos director. de una película de la que ya hablamos en Crimen Organizado. Así que esas son las pistas. Ujú. Genial. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por escucharnos y o vernos. Esto es Crimen Organizado, el podcast de los hermanos García Boreano. Chao. Hasta luego. I'm looking for a place where the dogs don't bite, children don't cry, and everything always goes just right, and brothers don't fight. Maybe it's just over that hill, maybe it ain't. Maybe there's gold at the end of this rainbow, and maybe it's just pain, and maybe it ain't. I'm searching for a land where a man can stand without ducking his head. Someplace where no one ever says it, or rather be someplace else instead. No one ever wishes they were dead. Maybe it's just over that hill, up ahead. Maybe it ain't. Maybe there's gold at the end of this rainbow, and maybe it's just pain, and maybe it ain't. I'm striving for a time when the sun always shines, and all night long that girl is always mine. Just her and me, we don't need the wine. Maybe it's just over that hill, down the line, and maybe it ain't. Maybe there's gold at the end of this rainbow, and maybe it's just pain, and maybe it ain't. And maybe it ain't. Estuviste escuchando Crimen Organizado, el podcast de los hermanos García Bogliano.